quería que nos des, primero que nada, un pequeño breve de qué está pasando ahora. Ahora, cómo estás viendo el mercado, cómo estás viendo la renta fija, la renta variable, obviamente la parte de mercados, y luego también qué podemos esperar en los meses que vienen con el tema inflación y por otro lado, la subida de tipos de interés, ¿no? Correcto, tal como has dicho en la introducción, el mercado, yo creo que es acertar la palabra, está inestable. Vamos a echar un vistacillo lo que ha pasado estos 3 primeros trimestres y un poquito más, hasta el cierre del viernes. Fijaos, bolsas europeas cayendo con fuerza, la que menos el FTSE británico, curiosamente con cambios de gobierno, con el último problema que han tenido con el anuncio de política fiscal tan expansiva, que han tenido que recular, pero aún con esto, pues es un índice que cae en términos normales, un 7%, comparado con los 20 y pico del resto del continente, o el 15% de España. Vemos que esta caída se acentúa en América, se acentúa en Wall Street, con sobre todo Nasdaq, índice tecnológico, muy ligado a la subida de tipos de interés, cayendo casi un 35%, es una caída brutal. Es verdad que veníamos de años con subidas muy fuertes, pero la caída, pues por ejemplo, en Meta es de un 60%, para que os hagáis una idea, en Nvidia de un 70 y pico, es decir, caídas muy fuertes este año del sector tecnológico, no solo americano, pero bueno, ponemos el americano como índice líder, este Nasdaq. Y en Asia un poquito más de lo mismo, con excepción del Sensex indio, que solo está cayendo un 0,57%. Es verdad que el año pasado fue de los pocos índices que cayó, este año es de los mejores del mundo, y el único punto verde lo tenemos en Brasil, otro índice que el año pasado cayó y que este año, junto con el Sensex, que ahora puntualmente está cayendo un 0,57 a cierre del viernes, hoy pues ya a lo mejor ya da una rentabilidad al año positiva, pues son los dos únicos índices que se salvan de esta debacle en las bolsas que está provocando, como bien has dicho, esta inflación y subida de tipos. Esto, si lo miramos en modo genérico, el MSCI World All Countries está perdiendo un 26%, es decir, una caída muy significativa. Es verdad que tiene un poco más de peso americano, que por tamaño pues hay peso de tecnología, pero un 26% de caída en apenas 10 meses pues es muchísimo. Vemos por sectores, no sé si se ve muy bien, si no después os lo enseño en la web. Todos los sectores están cayendo este año, excepto uno, ¿cuál? El energético, que vemos que está cayendo en lo que va de año, está subiendo, perdón, en lo que lleva de año un 46%. Ahora veremos un poquito tema energético, primer impulso del año muy positivo, pero muy lejos ya de máximos, ¿eh? Esto habrá que seguir un poquito los sectores, porque puede haber un cambio de jugadores en cuanto a sectores triunfadores y perdedores, dependiendo de cómo evolucionen pues factores que todos sabemos y que hemos dicho al principio, inflación y tipos de interés. Bonos, también Alberto lo ha comentado en la introducción, caída histórica de la renta fija. Y estamos viendo cómo al principio de año teníamos bonos alemanes a 10 años en negativo, los tenemos casi en el 2,5%. El bono americano ya tocando el 4% a 10 años, a un año está bastante por encima, cosa que esta inversión de culpa de tipos es una irracionalidad que realmente lo que marca es descenso de tipos a medio plazo. Esto es muy importante. Subidas muy fuertes ahora de bonos, incluso adelantándose mucho a las subidas de tipos de interés oficiales. Evidentemente, como no podía ser de otra forma, Estados Unidos mucho más alto que Europa, pero viendo que Estados Unidos las emisiones a corto plazo están dando más rentabilidad que las de largo plazo, esto históricamente, además lógicamente, anticipa una bajada de tipos de interés que evidentemente no será en 2022, la FED anuncia que no será en 2023, pero veremos, porque la inflación, como veremos después, podría empezar a estar controlada. Esta subida que estamos viendo de tires, de rentabilidades de los bonos, no quiere decir que sea rentabilidad para el inversor, es todo lo contrario. Esta subida de tires se provoca por bajada de precios, ¿vale? Esta bajada de precios, una emisión de deuda vence al 100%, pues si cae al 80% está dando una rentabilidad del 20% adicional. Esto prorrateado por los años que faltan a su vencimiento, pues nos están dando estas tires. Aquí tenemos el precio directo del bono alemán a 10 años, de los futuros del bono alemán a 10 años. Vemos que marca una caída del 25%. Ojo,
tienes un fondo de bonos a 10 años alemán y estás perdiendo un 25% menos la pequeña rentabilidad que te da anual, pon un 20% de caídas. Esto es histórico, esto es anormal, esto viene precedido de una subida fortísima. Es que aquí vemos en el eje de coordenadas, vemos que venía de 180. 180 es el precio del bono, los bonos vencen a 100. Es decir, la subida era desproporcionada, la caída también está siendo desproporcionada. Por lo tanto, bolsas cayendo fuertemente, bonos cayendo muy fuertemente, incluso más que algunas bolsas. Las causas, lo hemos dicho, y creo que ya en el poco tiempo que llevamos de consultorio, creo que ha salido la palabra inflación y subida de tipos como 4 o 5 veces. Es la causa. Inflación, en teoría, menos ingresos para las empresas. ¿Por qué? Porque tienen que poder repercutir esa subida de costes energéticos, porque es una inflación derivada de coste energético, al cliente final. Entonces, menos beneficios, menos caja, menos valoración. Subida de tipos, pues empresas que estén endeudadas, pues más coste financiero, menos márgenes, menos beneficio, menos caja, menos valoración. Esto es lo que el mercado ha interpretado a modo general, independientemente de que las empresas estén poco endeudadas o muy endeudadas, que tengan poder o no de fijación de precios. Ha sido un castigo brutal, tanto a acciones como en bonos. Nosotros como inversores invertimos de dos formas, o compramos empresas, pasamos a ser accionistas de empresas, o les prestamos dinero. Tanto para una como para otra, la empresa tiene que generar caja, tiene que generar solvencia, tiene que generar confianza y tiene que estar valorada a precios por encima de los que cotiza. A día de hoy, pues después de estas caídas, es el interrogante. Pero ¿qué ha pasado con esta inflación? Pistas cara a lo que pueda pasar en el futuro. Es una inflación, como he dicho, derivada de incremento de materias primas. Subieron todas las materias primas, venimos de una COVID que estábamos cerrados, que no podíamos consumir, nos abren las puertas, nos abren las tiendas, nos abren los restaurantes, nos abren los aeropuertos, nos abren los puertos, las estaciones de tren, y empezamos a comprar, a viajar, a traer containers desde China a España, a traer trigo desde Ucrania, es decir, una apertura económica que ha provocado que la materia prima toda, la energética, la industrial y la alimentaria se disparen. ¿Acentuado por qué? Por la desgraciada invasión de Rusia a Ucrania. Evidentemente crea más tensiones. Ucrania es proveedor de algunos cereales, de algunos fertilizantes. Rusia es proveedor de gas y petróleo. Provoca cuellos de botella adicionales a los que ya habían. Materias primas pues todavía suben más. Sin embargo, vemos ya esto, rentabilidad en lo que va de año hasta día 14, insisto, y por ejemplo el gas natural está cayendo muchísimo. El gas natural sube un 73% en lo que va de año. El petróleo Brent un 18%, pero ojo, llevan cayendo un 34-35% desde sus máximos. Es decir, parece que el techo ya lo han tocado. Veamos aquí un poquito todas las materias primas energéticas en un gráfico desde principio de año. Se ve muy marcado, esto es el comienzo, un poco más atrás, esto es el comienzo de la invasión de Ucrania. Fijaos cómo algunas se disparan, el gas, por ejemplo, y fijaos cómo desde junio están cayendo. Con el gas con un poco más de volatilidad por el tema de los sabotajes, llámese como quiera, de los gasoductos que traen gas de Rusia a Europa. Provocó otra subida adicional a la que ya había vivido después de caer, como todas las materias primas, y ya vuelve a estar cayendo con fuerza. Buena señal. Materia prima energética que cae de precio, menos tensión inflacionista. Materias primas agrícolas, fijaos aquí el trigo, por ejemplo, que insisto, pues Ucrania tiene cierto cuota de mercado en cuanto a la exportación de trigo a Europa. Pues se disparó con la guerra a Ucrania y también está cayendo. Ahora ciertas tensiones, la materia prima agrícola no solo viene influida por los cuellos de botella que han venido otras materias primas, el tema climático, pues depende de sequía, de heladas, etcétera, etcétera, también es muy volátil por ese motivo, pero fijaos que la tendencia es claramente de caer. Y las industriales son las que más han caído. Se está hablando mucho de que suben los precios para construir. Esperemos que a los constructores les empiecen a ya vender a precios como están marcando en el precio de los futuros toda la materia prima industrial. Fijaos que la caída al níquel, se decía que se acababa el níquel con el inicio de la invasión a Ucrania, ya está prácticamente en negativo en lo que va de año, y el resto está en negativo en lo que va de año y muy en negativo respecto a la invasión.
¿Esto qué ha provocado? Pues que las inflaciones estén cayendo. Aquí en este gráfico tenemos la inflación de tasa mensual, no he puesto la tasa interanual, que está un poco sesgada. ¿Por qué? Porque la tasa interanual, 7,8, 8,9%, 7,8%, 10% que estamos viendo de tasas dependiendo de los países es comparado al año anterior. Es decir, poniendo un ejemplo un poco exagerado, si de septiembre a octubre del año pasado la inflación subió un 100% y después lleva los 11 meses cayendo, pues a lo mejor tenemos una tasa interanual en octubre del 50%, pero la inflación está cayendo. Y esto nos lo está marcando las tasas mensuales. Y las tasas mensuales vemos que están cayendo, fijaos, en España con bastante fuerza, algún piquito el mes pasado, pero una caída bastante vertical. También caída en Estados Unidos. También el último dato un poco tensionado, pero en global la tendencia es caer. Y en Alemania la tendencia era caer con fuerza hasta el mes pasado. Insisto, ¿qué pasó el mes pasado? Hemos visto antes en el gráfico de materias primas, gas natural disparado por los cortes de gas de los gasoductos del Nord Stream y la falta de apertura del Nord Stream 2. Y acabamos ya con esta introducción y doy paso a las preguntas, que es lo que verdaderamente os interesa, con la posible recesión. Es verdad que esta bajada de materias primas, esta bajada de inflación que va a haber, esta posible deflación que ya hay muchos analistas que vaticinan para 2023, estas bajadas de tipos que muchos analistas vaticinan para 2024, vendrá provocada por una recesión. ¿Eso es malo para las bolsas? Como podéis ver en este gráfico, no hay una correlación entre crecimiento económico y bolsas. ¿Por qué? Porque al final nosotros invertimos en empresas o prestamos dinero o compramos acciones de empresas cara al futuro. Ya metemos en esos datos, en los análisis ya metemos que el entorno macroeconómico cercano de sus clientes va a ir peor. Entonces ya lo tenemos y lo extrapolamos al futuro, que además parece que será una recesión relativamente o ralentización relativamente corta. Por lo tanto, viendo los castigos que han tenido las bolsas que hemos visto anteriormente, junto con esta inflación que se está acabando, subida de tipos, que aunque le queda un poco de recorrido, será más bien poco, pues yo creo que tenemos cierta oportunidad